Listo, Rom. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este excelentísimo webinar. Estamos en compañía de muchas personas, de muchos colegas, de muchos trabajadores de salud, de neonatología, que les interesa la seguridad de pacientes. Tenemos más de 140 asistentes a esta jornada. Y la verdad que quienes nos van a disertar son excelentísimos en su rubro. Son referencia a nivel nacional y la verdad que es un placer estar acá para escucharlos. Les damos la bienvenida a todos, tenemos gente de todo el país, gente de países limítrofes también, así que vamos a ir comenzando. Vamos a presentar este webinar que es Seguridad y Calidad en la Administración de BNI en Recién Nacido, un tema súper importante en neonatología. La verdad que es un tema en boga. La seguridad y la calidad, todos sabemos que desde hace ya mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud nos lleva a estar vigilando estos indicadores para garantizar la calidad en la atención. Y en este sentido, la administración de BNI muchas veces suele tener algunas complicaciones, tanto a nivel respiratorio como también a nivel cutáneo, tiene muchísimos beneficios, la verdad que ha sido un antes y un después en el paradigma del cuidado del recién nacido que requiere oxigenoterapia, pero por supuesto que tiene que estar muy bien vigilada y muy bien cuidada. Entonces, este webinar que propone la industria de la mano de Propato, viene a traernos un montón de conceptos y aclararnos un montón de dudas y también ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares con más experiencia, y eso por supuesto que teje redes y lleva a que la atención de todos nuestros pacientes sea mucho más eficiente. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener la compañía del doctor Javier Meritano, que él es médico neonatólogo en la maternidad Sardá, una eminencia en el tema, muchos de ustedes ya lo conocen, así que él va a estar desarrollando uno de los temas de este evento, y también otro de los disertantes es el estimado licenciado profesor Adrián Villalba. Él es supervisor docente en el grupo pediátrico del Hospital Militar Central, es coordinador docente también de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, sede de Navarro, y es docente del Instituto Padre Luis Tesa. Ellos van a estar desarrollando todas estas jornadas y posterior a cada presentación vamos a poder hacer preguntas que van a estar acompañadas también no solo de la experiencia de estos dos excelentes expositores, sino también con la presencia de un panel reactivo de lujo. Les cuento que nos acompaña hoy el licenciado Pablo Torres, que es coordinador de enfermería de Neo y UTI Pediátrica de Clínica Mayo de Tucumán. También es coordinador de enfermería de ambos, de Neo y UTI Pediátrica del Sanatorio Parque, también de Tucumán. Es docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán en la Cátedra de Antropología y Salud. También dentro de este panel reactivo está el doctor Ricardo Zárate, que es neonatólogo, pediatra, y trabaja como médico en neo y utripediatría, también en la Clínica Mayo de Tucumán, médico de neo y utipediatría en el Sanatorio Parque de Tucumán, médico de neo y utipediatría en Hospital Nicolás Avellaneda de la ciudad de Tucumán. También tenemos con nosotros en este prestigioso panel reactivo a la profesora licenciada especialista Marta Escudero, que es jefa de enfermería neonatal del Hospital Español de Mendoza, coordinadora disciplinar y docente de la carrera de enfermería, profesional del IES Valle de Uco de Mendoza. Es bien federal este panel reactivo, así que también es muy interesante porque podemos ver las distintas aristas de un gran territorio en donde a veces las necesidades o los recursos son diferentes, así que está muy interesante. Y también tenemos a la licenciada Everlé Isabel,
que es subjefe de neonatología, JTP de cuarto año de la licenciatura de enfermería en UADER, y también es instructora universitaria de RCP. Un super panel reactivo. Mi nombre es Rosana Cardoso, soy licenciada en enfermería. Soy enfermera operativa en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, Córdoba. Tengo una especialidad en cicatrización avanzada de heridas, así que a veces he tenido consultas respecto a la administración insegura del BNI, con lesiones bastante difíciles de manejar en cuanto al deterioro de la integridad cutánea, consultas de varios puntos del país. Así que me parece que la convocatoria que ha hecho Propato, y agradecemos que está aquí presente también Alejandro y otros representantes de la empresa, y han hecho posible este encuentro, porque la verdad que seguridad y calidad en la atención en este momento es súper importante. Así que sin más, vamos a dar paso al licenciado Adrián Villalba para que comience su disertación. Les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas luego, y en compañía de todo el panel reactivo vamos a tratar de cumplir con las expectativas de todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a todos. Adelante, licenciado Villalba. Bueno, muy bien, muchas gracias Rosana, por la presentación, muy federal, como decía el panel reactivo. Agradecer a la empresa por la invitación. Ojalá pueda compartir, como digo siempre, uno no, cuando le toca, esta vez me toca estar disertando, pero otras veces estar acompañando, cuando uno está en este rol o en esta función, es compartir experiencias, ¿no? de cómo ha trabajado uno, de lo que ha ido evolucionando y cambiando, ¿sí? el abordaje de los pacientes en BNI. Así que bueno, agradezco la invitación, y como charlábamos con el equipo, fue un gran desafío armar la presentación. Así que bueno, yo la dividí en dos partes. Voy a hacer una parte que va a ser de parte general de la seguridad del paciente, lo más compacto posible, para dar en el marco de lo que estamos abordando y que tiene que ver la importancia del cuidado seguro en estos pacientes con BNI, y después más cuestiones de enfermería y el uso y recomendaciones. Hay recomendaciones que muchas veces son de trabajos y publicaciones, y otras recomendaciones que van en base a la experiencia de cada sector, ¿sí? Así que bueno, les voy a ir compartiendo la pantalla. Muy bien, espero que se vea. Sí, perfectamente. Muy bien, excelente entonces. Bueno, comenzamos. Bueno, hablando de seguridad del paciente, hay unos conceptos, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, ¿qué consideramos o en qué consiste la seguridad del paciente? Me surgió la pregunta. Y ahí viene algunos conceptos, ¿no? Que es un marco de actividades que están organizadas, que busca crear una cultura con determinados procesos y procedimientos, que va a generar comportamientos, va a utilizar tecnología, ¿sí? Y en entornos de atención de la salud, ¿para qué? Con el objetivo también de disminuir esos riesgos, y de forma constante y sostenible. No es que va a ser un evento, va a ser un momento, sino que el objetivo también es a largo plazo, ¿no? Que se pueda sostener. Y que lo que intenta tener es reducir el daño evitable. Y esto, yo tengo la costumbre de marcar algunas palabras en rojo. El daño evitable, ¿sí? Es algo que sucede, es un evento, que si tomamos estos conceptos de los procesos, procedimientos, vamos a ver que tal vez un daño que se le causó a un paciente, perdón, es evitable o podría haber sido evitable. Y en eso es lo que va a trabajar la seguridad del paciente, ¿sí? Que sean menos probables y que se cometan errores la menor cantidad posible, ¿no? Y que esto tenga un impacto,
¿sí? En el daño que se le produce al paciente, un impacto que se pueda minimizar, ¿no? Que se puede ir reduciendo. Entonces, eso también nos lleva, cuando preparaba la presentación, a decir, bueno, la seguridad del paciente teníamos varias alas, varias aristas, que es un principio fundamental en el cuidado del paciente y que tiene una importancia en la gestión de la calidad. Estamos hablando de seguridad y a su vez tiene una arista en la calidad. Y trabajar en la calidad requiere un completo compromiso, ¿sí? De todo el sistema de salud institucional también, pero también hasta de cada servicio, ¿no? En donde estamos trabajando. Esto puede ser algo global o algo un poco más reducido. Pido disculpas, estoy saliendo de un cuadro respiratorio. La seguridad abarca muchos actores, entidades sanitarias, y que requiere también un enfoque general y multifacético, que nos va a permitir identificar y gestionar los riesgos reales y potenciales en algunos pacientes. Y en eso se va a fortalecer y a trabajar, ¿sí? Es un poco la idea de trabajar en estos aspectos. ¿Cuál es la magnitud entonces del problema de la atención poco segura, ¿no? Esto de seguridad del paciente, de una atención de calidad. ¿Qué sería una atención poco segura? Y sabemos, o hay muchas publicaciones, depende de la región los números, o las estadísticas, o los indicadores, que cada año hay un gran número de pacientes que sufren daños, ¿sí? O pueden fallecer como consecuencia de una atención sanitaria o de salud poco segura. Y eso eleva, lo que supone que eleva la carga de muerte y discapacidad en la región, en el mundo o en donde estemos midiendo. Y se calcula que por un término medio, 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso mientras está siendo atendido o recibiendo atención sanitaria o hospitalaria. Si nosotros vemos lo que es, no lo puse acá en la presentación, pero si tenemos en cuenta lo que son variables, indicadores y datos, estas variables, como dice la palabra, varía. Entonces nosotros podemos tomar decisiones e intervenir para poder mejorar estos indicadores. ¿Y cómo se logra un buen resultado? Bueno, hay un plan de acción mundial para la seguridad del paciente, que su objetivo es eliminar el daño evitable en la atención de la salud, ¿sí? Y tiene una visión que dice, un mundo en el que nadie sufra daño en la atención de la salud y todos los pacientes reciban una atención segura y respetuosa, en todo momento y en todo lugar. Vean que es bastante genérico, bastante general, abarca todo, ¿sí? Es bastante complejo poder lograrlo, bastante ambicioso. Ojalá cada uno desde su sector y desde su lugar aportar a brindar atención segura. Y la misión de este plan mundial es impulsar políticas, estrategias, acciones basadas en la ciencia, la experiencia de los pacientes. Aquí involucra a los pacientes. Vean que vamos a ver que tiene un rol muy importante y muy protagónico el paciente en esta mirada. Y el diseño de sistemas y, perdón, asociaciones con el objetivo de eliminar toda fuente de riesgo y daño evitable, me faltó poner el rojo en el evitable, ¿sí? Para los pacientes y para el personal de salud. Acá nos involucra a nosotros también. Y eso lo que lleva a aplicar 7 principios. Esos principios, que son los principios de aplicación en la atención segura, se los voy a mencionar, ¿no? Hacer partícipes a los pacientes y a su familia en la atención segura, ¿sí? Involucrar al paciente y a la familia, lograr resultados mediante el trabajo de colaboración, ¿sí? Multidisciplinario, analizar y compartir datos generales que pueda generar ese conocimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, compartiendo nuestras experiencias, traducir las pruebas que mejoran, que son medibles y que son factibles, las pruebas de mejoras. ¿Por qué? Para poder adecuarla a cada realidad y traducirlas para que todos podamos interpretar e entender esos conceptos. Basar las políticas y actuaciones en la naturaleza del entorno asistencial,
utilizar los conocimientos científicos como la experiencia de los pacientes para la mejora en la seguridad. O sea que no solo el conocimiento científico, sino lo que nos transmiten, esa experiencia de los pacientes ante haber sido recibidos, ¿sí?, o usuarios en la atención hospitalaria. Instaurar una cultura de seguridad en el diseño y la presentación de la atención de la salud. Y la visión general de este plan de acción mundial de seguridad del paciente está resumido en un gráfico. No voy a ahondar mucho en esta parte, ¿sí? Les muestro cómo está el gráfico, cómo se plantea, ¿sí?, desde el 2021 al 2030, y va siendo una especie de pirámide muy parecida. Podríamos hacer un paralelismo con la de Maslow, ¿no?, que uno tiene que tener la base satisfecha para pasar a los siguientes niveles, ¿sí?, que va hablando, por ejemplo, políticas para eliminar los daños evitables, seguridad en los procesos. Bueno, tiene muchas variables que fuimos mencionando, que se involucran en los pilares también son las familias y los pacientes, que están vinculadas a la atención directa, la cultura de la seguridad también van a ser esos pilares. Vamos a plantearse objetivos y una misión. El objetivo es lograr que en el mundo una máxima reducción posible de los daños evitables, ¿sí? Impulsar políticas y estrategias de acciones para los pacientes y el sistema de salud que minimice ese riesgo. Y involucra los establecimientos de salud, nuestro servicio, nuestro compromiso y a su vez hasta política de salud pública, ¿sí?, o regionales o gobiernos regionales, locales o más bien nacionales. Y la cúspide de la pirámide, una visión de que un mundo en donde nadie resulte afectado o perjudicado ante una atención sanitaria. Y eso, con esto se plantean un marco de acción, que también se va a basar en 7 ítems, en hacer del daño evitable o nulo, establecer un sistema organizado, ¿sí?, en la salud para que protejan diariamente a los pacientes y eviten estos daños, que garantice la seguridad perdón, en cada proceso, que involucre y empodere a los pacientes y la familia en la atención sanitaria, que inspire, que eduque, que capacite y proteja a los trabajadores de la salud, ¿sí? Velar por porque exista un flujo constante en la formación y el conocimiento, y promover y mantener la seguridad o esta sinergia en las asociaciones para poder mejorar, ¿sí?, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad en la asistencia sanitaria. Eso surge a raíz de estos ítems, de estas 7 variables, ¿no?, o de estos 7 pilares del marco de acción, una matriz, ¿sí?, que la matriz está en distintas bibliografías. Yo no lo planeé acá porque sí va a ser muy extenso, pero lo pueden consultar o se los puedo facilitar, no hay problema, que dice que esta matriz, no solo de esos 7 ítems de la seguridad, sino que también es una herramienta que organiza las estrategias para reducir los riesgos y mejorar la seguridad en la atención médica. Y estos 7 objetivos estratégicos se le suman 5 estrategias de actuación o de acción para poder lograr estos objetivos. O sea que tenemos en total unas 35 estrategias para tratar de mejorar y que la atención sea más segura. ¿Y qué es la calidad de atención médica? Bien, la calidad, voy a poner todo, así aparece la foto. La calidad técnica consiste en la aplicación de la ciencia médica y la tecnología de una manera que maximice los beneficios sin aumentar los riesgos. ¿Verdad que una oración parece tan simple pero a la vez tan compleja, ¿no? De maximizar los beneficios con todo lo que tenemos, pero que esto no aumente los riesgos del paciente. Y el grado de calidad
es entonces el alcance hasta donde el cuidado brindado logra mejorar, o logra el mejor balance, perdón, entre el riesgo y el beneficio. Esto lo dijo en 1980 Avenis Donavedian. Y eso lleva a los ideales de la atención, que la atención sanitaria o la atención en la salud pública o la atención privada o la atención médica o la atención de la salud, que sea segura, ¿sí? Para que los pacientes no sean afectados o dañados, sino que hay que darle una calidad de atención que evite algún tipo de daño, que sea efectivo, que los cuidados sean basados en una evidencia científica sólida, que está centrado en el paciente, que el cuidado debe responder a las preferencias individuales, ¿sí? Adecuado, y a las necesidades y valores de personal de cada paciente, según la necesidad de cada paciente. Acá va a surgir, cuando uno tenemos, ¿no?, esta instancia o esta parte de la formación en enfermería, que decimos, bueno, ¿qué necesidad alterada tiene nuestro paciente? Bueno, en base a esa necesidad vamos a plantear nuestras intervenciones y nuestros cuidados. Que sea a tiempo, que no debería observarse demora ni esperas en las atenciones, y que sean innecesarias, que sea eficiente, que sea adecuado de los recursos necesarios y disponibles. Y equitativo, perdón, que sea para cada uno de los pacientes de la misma calidad de atención que reciba en todo el sistema de salud. Y eso lleva a unos principios básicos, ¿no?, para poder comenzar con todo esto. No incorporar hábitos de la rutina diaria, ¿no? Cuando uno se confía en la memoria. Yo hace 20 años que trabajo de esta manera, entonces siempre me acuerdo que daba tal valor o se hacía de tal manera. Lo otro que podemos hacer es no simplificar los procesos. Si tengo una técnica que tiene 8 pasos, no puedo hacer 5 pasos. Algún paso estoy omitiendo, ¿no? Y eso deja de ser seguro. Estandarizar estos procesos comunes y sus procedimientos, eso, perdón, cuando uno dice que estandariza procesos comunes y sus procedimientos, veíamos que cada necesidad y cada servicio va a tener un cuidado particular, ¿no? Y utilizar listas de cotejo de manera rutinaria. La vigilancia, la lista de cotejo, checklist, verificación, ¿no? Estas listas lo que va a hacer es controlar y a su vez reforzar al operador, más que va a ser controlado, sino que el operador también puede reforzar que no omitió ningún paso en alguno de los procesos. Y la vigilancia no siempre es un buen mecanismo de control, ¿sí? Siempre es más útil la prevención. También entender los múltiples factores, ¿sí?, que están relacionados con la falla durante la atención, evitar culpar a otros cuando ocurren errores. Esto siempre, cuando uno habla de los errores, se tiene que ver como, que lo puse un poquitito más adelante, como una oportunidad de mejora, ¿no?, de culpar y señalar a quien ha cometido un error o una omisión, ¿sí? Que las prácticas sean basadas en la mejor evidencia, construir una cultura de la seguridad, que todos estemos involucrados, y que haya un liderazgo, ¿sí?, y apoyar a todo el personal involucrado. Promover que se informe los resultados y también que se informen los incidentes en la seguridad del paciente, porque si no nos informan por miedo a que seamos castigados porque nos van a culpar por el error, es muy probable que nadie diga que se cometió ese error y ahí no sabemos en qué tenemos que mejorar. Por eso es importante y se considera algo que el error no sea punitivo para poder mejorar y evitar futuros errores y daño a los pacientes. Y esa cultura de seguridad van a ser del esfuerzo colectivo de cada institución que va a tener en los distintos objetivos de la seguridad, va a incluir miembros de todos los miembros del sistema,
incluyendo los pacientes, ¿no? Y también le da un sentido de identidad y establece un vínculo entre los miembros de la misma organización, ya que son parte de la misma cultura y parte de la misma institución. Y va a fortalecer el compromiso de los objetivos, ¿sí? de la organización, o del servicio, o del sector, o donde estemos trabajando. Yo, como les decía al principio, ¿no? Es algo muy general, ¿no? Que se puede aplicar esta seguridad en cada uno de los diferentes sectores según la necesidad que estamos teniendo hoy todos los que estamos aquí compartiendo esta jornada. Por lo tanto, la cultura de la seguridad es no causar daño. Bien, ya queda poquito. ¿Y por qué es importante la cultura de seguridad? Porque cuando se reconocen los errores se pueden trabajar en los procesos que pueden fallar. Tal vez no está todo mal, sino que hay una parte de uno de los pasos que pueda mejorarse en esa instancia y que una organización puede hacer bien o a veces no se hace del todo bien. Y que cuanto hay errores e incidentes, y estos incidentes y estos errores se reportan, se van a poder procesar, se van a poder analizar y se van a poder buscar puntos de mejora, ¿sí? Y se pueden destinar recursos para esto. ¿Y qué beneficios otorga, ¿no? ¿Qué más beneficio da la cultura de seguridad? Bueno, reduce una reducción potencial de la recurrencia y la severidad de los incidentes, ¿sí? Hay un aprendizaje de la organización o del servicio o de todo el equipo, reduce el daño físico y psicológico que puedan sufrir los pacientes y la familia, más atención del personal de salud, ¿sí? Con los conceptos de seguridad del paciente, menor estrés, culpa, vergüenza y pérdida de confianza a causa de incidentes, y reducción de los costos, no con tratamientos extras, cuando tenemos que compensar alguna injuria que le podamos haber causado al personal, y menos quejas y litigios. Bien, eso nos lleva a hablar de distintos procesos. Lo traté de simplificar y eso lleva a la parte de la identificación, ¿no? de los procesos asistenciales. Pero bueno, lo ideal es ir reglamentar o identificar nuevamente, más allá de, empecé por arriba, ¿no? de realizar un sistema de pulsera de identificación segura de los pacientes, pero también hacer una verificación verbal al momento de brindar algún tipo de atención, y el paciente neonato debe colocarse un brazalete de identificación tanto a la madre como al recién nacido, o a su vez en la unidad del paciente, ya sea servocuna o una incubadora. Y eso nos lleva a controlar que los protocolos sean claros, ¿sí? En la identificación del paciente, o sea, si no tenemos un protocolo, generarlo, involucrar a todos los actores, contar con una identificación con una tarjeta, vuelvo a reiterar, en la servocuna en incubadora, y contar con estos protocolos ya establecidos para los procedimientos, ¿sí? Para poder hacer procedimientos seguros en cada paciente. Bueno, hasta acá es, como les había comentado, que dividí en dos sectores. Espero no excederme mucho en el tiempo. Y esto es parte de lo que sería seguridad del paciente. No sé si ya prefieren que pasemos a la segunda parte. Sí, seguimos. Bien, perfecto. Ahí ya vuelvo a compartir la otra presentación. Excelente, hasta el momento. Bueno, les recordamos que mientras el licenciado puede hacer presente sus próximas diapositivas, les recordamos que las preguntas van a ir al final de ambas presentaciones, es decir, también luego de que abre el doctor Meritano.
para que tengamos todas en el chat juntas, debido a la gran cantidad de asistentes que hay más de 180 personas conectadas, y si van escribiendo ahora se nos van a ir perdiendo, y nos parece súper importante que puedan evacuar todas las dudas que tengan o las consultas que tengan para los expositores. Así que bueno, continuamos, licenciado, entonces. Muy bien, muchas gracias. Espero no ir demasiado rápido, quiero llegar con el tiempo, y mucho por compartir. Bien. Bueno, ahora vamos a la parte de ventilación no invasiva en neonatos, ¿no? Y eso me llevó a decir, bueno, vamos a definirlos. Y la definición dice que es una técnica, ¿no? El VNI, que proporciona asistencia respiratoria sin la necesidad de intubación, utilizando interfaces para aplicar una presión positiva en las vías aéreas o en las vías respiratorias. Y así busca evitar las complicaciones asociadas a la intubación del paciente y a la ventilación mecánica invasiva. También evitar lesiones pulmonares, neumonías asociadas al ventilador, y se utiliza principalmente en los pacientes con dificultad respiratoria aguda o en algunos casos cuando se hace el proceso de destete, ¿sí?, de la asistencia ventilatoria invasiva. Estaba el paciente en asistencia ventilatoria y tiene que dejarla. La ventilación no invasiva incluye cualquier modo de ventilación que manda presiones positivas durante el ciclo respiratorio con aumento de la presión, bien fácticos, ¿no?, de la vía aérea sin presentar un tubo endotraqueal. Y ahí yo vuelvo perdón que sea reiterativo, pero a veces queda como la presentación un poco larga. Traté de resumirlo, pero bueno, tenemos que entender cómo me parece importante cómo ha ido evolucionando, ¿no? No centré toda la presentación en la historia, pero bueno, la presión positiva continua en la vía aérea se aplicó por primera vez en adulto en 1930. Entre 50 y 60 ya la técnica como cayó en desuso porque estuvo la epidemia de la polio. Entonces se desarrollaron ventiladores a presión positiva y eso llevó a que había un modo de administración más común, que era mediante un generador de flujo de Dome, que generaba una presión, se conectaba a una fuente de gas con 50 psi y con una tubuladura, voy a poner la foto, la imagen, un corrugado, ¿sí?, un tubo corrugado, y en el extremo opuesto se conectaba a una mascarilla, ahí está la mascarilla, ¿sí?, que tenía una válvula de presión positiva al final de la expiración, una válvula de PEP, ¿sí? Y la mascarilla se sujetaba firmemente a la cara del paciente. Y también por esa época, Harrison y Coles demostraron que el quejido en los recién nacidos, ese quejido que se daba en los pacientes que tenían enfermedad de membrana hialina, que era la expresión clínica, ¿sí?, del intento fisiológico por aumentar el volumen pulmonar. La glotis se entrecierra para impedir que el paciente exhale todo el aire. Eso lleva a tratar de que el paciente, más allá de su volumen corriente, no pierda el volumen residual y que le lleve, ¿sí?, al colapso alveolar. Eso hacía fisiológicamente, ¿no?, el paciente. Trataba de hacer la auto-PEP. Ese quejido es lo que vamos a hacer nosotros con los distintos dispositivos para evitar ese colapso. Pero en esta época ya se pudo evidenciar que esa era digamos, el proceso fisiológico, y en base a ese proceso fisiológico, entre comillas, ¿no?, porque está teniendo una dificultad respiratoria, pero está generando la auto-PEP el paciente, es lo que se toma para crear la presión positiva en la vía aérea. Por eso, en 1968 se redescubre el método, ¿sí?, que es el CPAP, y en inglés, mi inglés es muy malo, así que no puse la sigla, pero la presión positiva continua en la vía aérea sería más en español, ¿sí? Pero el concepto es la presión positiva constante. O sea, que consiste
en el mantenimiento de una presión supraatmosférica, ¿sí? O presión positiva durante la expiración del paciente cuando respira espontáneamente. Respira espontáneamente, lo tenía que haber puesto en rojo y en negrita también. También se puede dar, esto para el CPAP, porque con BNI se puede dar asistencia en cada esfuerzo ventilatorio de cada paciente. Acá hay un gráfico de un sistema de presión positiva bajo sello de agua, que ahora después vamos a ir viendo cuáles hay, cuáles son los dispositivos. ¿Cómo actúa el CPAP? Bueno, al igual que el quejido, disminuye el colapso de la vía aérea, baja, mejora la distribución de la ventilación, hay una apertura de la vía aérea supraglótica, aumenta el volumen pulmonar, aumenta el volumen corriente, ¿sí? Que va movilizando al paciente, mejora la sincronía del movimiento tóraco-abdominal en la expiración, teniendo en cuenta la ventilación neonatal, como es, ¿no? Que predomina más la ventilación casi abdominal que torácica. Y el quejido, ¿cómo se comporta, no? Ese quejido del neonato con respecto al CPAP, ¿no? Y acá vamos a un gráfico que si alguna vez vieron algo de CPAP es el que usamos todos como para tener este concepto, ¿no? Acá en la inspiración ingresa el aire y cuando expira el paciente reduce la capacidad del flujo de aire generando esa resistencia, o sea que todo lo que va a salir no pueda salir, que vuelva, ¿sí? Que haya como que reingrese o que evite que salga todo para evitar ese colapso. De la misma manera es lo que sucede cuando nosotros colocamos un CPAP o presión positiva, ¿sí? La diferencia es que lo hacemos con un dispositivo no invasivo, que damos presión positiva, y cuando el paciente quiere o intenta exhalar ese volumen residual no va a poder. ¿Sí? Va a inspirar, ingresa toda su cantidad de aire, y cuando quiere exhalarlo, no puede exhalar del todo, manteniendo ese volumen pulmonar y fisiológico para que su vía aérea no colapse. ¿Sí? O sea que esto vendría a ser lo que se descubrió, que el quejido generaba el neonato, y esto es lo que nosotros asistimos para evitar que este quejido sostenido en el tiempo, con esa taquipnea y esa gran demanda metabólica, lo genere o que se agote, o que requiera después un surfactante exógeno, o que empeore su cuadro ventilatorio y que termine con una ventilación invasiva. Trastorno de termorregulación puede tener también hasta hipoglucemia. Y hay distintos sistemas para generar CPAP o BNI. Hay uno de los conceptos, como le dije recién, que le mostré una imagen, que es con el principio bajo agua del doctor Gregory, ¿sí? Que es bajo sello de agua. Este dispositivo usa un volumen de agua que cuando el paciente quiere exhalar, según los centímetros que tenga en su varilla, ¿sí? Quiere exhalar el paciente, le genera una resistencia que no puede, tiene que hacer mucho esfuerzo para vencer, entonces no lo puede generar, digamos, ganarle, y eso hace que mantenga ese volumen expiratorio, que no pueda expirar todo, ¿sí? Ese volumen residual. Con un respirador o ventilador, que es el método más usado, puse algunas imágenes, son meramente ilustrativas, como dicen las publicidades, depende del sector, en el lugar, van a tener distintos dispositivos, y otros equipos que son especiales, como el InflaMFlow, que se utiliza para BNI específicamente o para CPAP. También son utilizados algunos de estos equipos en adultos. ¿Y cómo vamos a administrarlo? Teníamos múltiples formas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a ver y vamos a entregar un flujo de gases al paciente. Y vamos a necesitar, acá vean, tenemos otro dispositivo. Es un mezclador, ¿sí? Con un ventilador o respirador que va conectada a la fuente de aire comprimido y de oxígeno, y vamos a poder ir regulando más allá del flujo, ¿sí? Con un flujímetro o flumíter, vamos a ir pudiendo concentrar la FiO2, ¿sí? O la fracción de oxígeno inspirada,
que le vamos a ir entregando al paciente según la necesidad del paciente. Perdón. Y si no, se puede hacer de manera un poco con un mezclador del poliducto, ¿sí? O blender, se conecta al aire comprimido y al oxígeno, estos extremos. Acá se le da el flujo, que ahora después vamos a ver cuánto es, porque acá le puse una tabla de conversión, y una concentración de FiO2. En muchos lugares no tenemos ninguno de estos dispositivos y se conecta al aire y al oxígeno, ¿sí? Y se les da con una pieza Ni, ¿sí? Se unen estos y los tenemos que hacer de una manera un poco más artesanal. Y eso nos lleva a tener que utilizar una tabla de combinación de aire y oxígeno para saber cuál es el flujo total, ¿sí? Que no va a superar los 5,5 litros, y yo combinando el flujo de oxígeno con el flujo de aire, es la concentración de FiO2 que le voy a ir entregando si es que no tengo la manera de ponerlo indistintamente del flujo, ponerlo en el dispositivo que mezcla por nosotros, ¿no? ¿Sí? Así que esta tabla se puede utilizar para basarnos en qué FiO2, en qué porcentaje de FiO2 se le entrega al paciente cuando hacemos algo de una manera artesanal. Y después tenemos interfaces. Y acá vamos a ver una gran variedad de dispositivos. Uno va a ser máscara facial o total face. Algunos cascos cefálicos, ¿sí? Parecido a un halo, nada más que esto da presión positiva, mediante tubo endotraqueal. Si bien no es el objetivo de hoy, pero es una interfase que también se puede dar presión positiva con el esfuerzo respiratorio del paciente. Tubo nasofaringio, ¿sí? Pieza nasal o PRON, y ahí vamos a tener distintos también dispositivos, y a cánula nasal de bajo flujo. Aquí tenemos un gráfico de cómo funcionaría un circuito estándar bajo sello de agua. Aquí tenemos el aire comprimido y el oxígeno mezclado. Le vamos a dar una presión de oxígeno al paciente. Ahora vamos a ver, de acá del el flujímetro o el flumíter va a ir a un humidificador, los gases se van a humidificar y calentar, ¿sí? Y van a ir hacia la rama, lo que sería inspiratorio, hacia la pieza, al PRONS, o la conexión, o la pieza más proximal al paciente, y en la parte expiratoria iría abajo un sello de agua, ¿sí? Que depende, aquí el gráfico nos marca 5 centímetros, que va a equivaler los 5 centímetros de PEP que le estaríamos entregando. Y en la parte más proximal del PRON nasal, lo ideal es tener un manómetro de presión para ver cuál es la PEP que está recibiendo nuestro paciente. ¿Cuándo hay indicaciones de CPAP, ¿sí? O de BNI? Los recién nacidos que respiran espontáneamente y presentan signos de incremento del trabajo respiratorio, como la taquipnea, el tiraje, el aleteo nasal, el quejido, y que van requiriendo, o que requiere cada vez más, un aumento de demanda de oxígeno y del volumen pulmonar en una radiografía de tórax. Cuando hay atelectasia, edema pulmonar, apnea de la prematurez, extubación reciente, traqueomalacia u otras anomalías que predisponen al colapso de la vía aérea, y parálisis del nervio frénico. No lo puse acá, pero también se puede dar y tiene indicación cuando se administra surfactante exógeno también, ¿sí? Es a dar presión positiva. ¿Cuáles son los controles que tenemos que tener? Bueno, respecto al equipo utilizado, debemos a cada hora controlar, ¿sí? La existencia del oxígeno y el aire comprimido, las conexiones de las mangueras al dispositivo que estemos utilizando, el flujo de gas que estamos utilizando, que sea el mínimo que garantice la PEP que queremos entregar, lo que necesita nuestro paciente, la mezcla de aire humidificado constante, ¿sí? Para evitar la sequedad de la secreción y obstrucción de la vía aérea,
la presión utilizada con un manómetro, si es que estamos haciendo algo más artesanal, si no lo podemos medir con un ventilador. La FiO2 que estamos utilizando, la temperatura del gas, que ahora después vamos ahí, yo les voy mencionando los valores, ¿sí? que tienen que recibir el paciente, y la posición de la pieza. Respecto al recién nacido, vamos a ver la asistencia de kinesiología respiratoria o kinésica respiratoria, aspirar secreciones según la necesidad, movilizar al paciente, examinar siempre las narinas cuando se use pieza nasal, perdón. El cuidado de la piel, esto sería uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿sí? Como mencionaba Rosana en su introducción. Grande de los estándares de cuidados, y de hecho, si hablamos de seguridad y de calidad, una unidad de cuidados intensivos neonatales, estas lesiones de la piel lo podemos tomar como indicadores de calidad de atención o de la formación del personal que tenemos en ese servicio, ¿sí? Evitar la distensión abdominal, ¿sí? Colocando sonda orogástrica y que esté abierta al cenit. Y los cuidados para la fijación. Y acá surgen diversidades, depende el sector o, digamos, la cultura de cada lugar. En mi experiencia, yo siempre digo que cuando uno puede dar recomendaciones, y estas recomendaciones tengo que generar, como les mencionaba, en la seguridad, ¿no? La cultura, ¿sí? Y el hábito de utilizar este dispositivo. Si no hay un dispositivo, es introducir e implementarlo, y si hay una manera de fijación o de cuidados, depende la marca y el dispositivo, y funciona bien, no siempre hay que introducir una modalidad nueva. Por eso la recomendación es lo que funciona, equipo que gana no se toca, ¿no? Lo que funciona se mantiene y se puede ver si hay algún tipo de proceso de mejora. Pero bueno, en mi experiencia, lo que he compartido con varios colegas en varios lugares, hemos llegado a utilizar dispositivos muy similares. 5 minutos, licenciado. Bueno, acelero, entonces, gracias. Es fundamental para lograr la comodidad del paciente, la fijación que evite el daño del septum nasal, ¿sí? Y las consideraciones del personal que atiende. Acá hay distintos dispositivos, voy a resumirlo, ¿sí? Distintas marcas, distintas presentaciones, ¿sí? Que vienen con los elementos para la fijación, depende la marca y la presentación, van a tener, ¿sí? Los dispositivos, ¿sí? La cánula nasal es corta y ancha, suave y flexible, tiene varios tamaños y requiere entrenamiento y compromiso para su fijación. La boca queda libre para la higiene o para utilizar una succión a veces no nutritiva. Y el cuidado del septum es uno de los desafíos más importantes. Lo que muchos estandarizamos es generar un parche de hidrocoloides para proteger la nariz, ¿sí? La fijación del PRON con un velcro para que no se desplace o se deslice, y también la fijación con un gorro para que este no se salga de su posición. Acá los distintos tamaños de cánula, esto se lo va a dar cada fabricante de cada dispositivo, y las lesiones, algunas imágenes de lesiones del septum. Por eso parte del cuidado es cuidar que no le dejemos ningún tipo de lesión al paciente. Por eso el cuidado de la vía aérea es humidificar para evitar que se sequen las mucosas, vigilar las tubuladuras, y esto que hablamos del humidificador, ¿sí? Que la temperatura sea entre 36,8 y 37,3, y para poder lograr una temperatura del gas inhalado de 37 grados centígrados. Otro cuidado de la vía aérea es instilar, evitar fluidificar, ¿no? Las secreciones. Esto se va a instilar por nariz y se va a aspirar por boca. ¿Sí? Si es necesario, solamente
apenas el orificio nasal, para evitar que haya lesiones y que estas lesiones obstruyan la vía aérea por sangrado. La posición del recién nacido, ¿sí? Prono es el más indicado para favorecer la vía aérea, la posición supino o de costado, y evitar la excesiva manipulación y agrupar intervenciones y cuidados. Se puede usar una almohadilla, ¿sí? Debajo de los hombros para posicionarlo y generar una apertura de vía aérea. Acá hay una mentonera para que haya menos pérdida de la presión positiva. Yo en lo personal no la recomiendo, ¿sí? Le recomiendo mejor la postura en el paciente, ya que el paciente puede regurgitar, ¿sí? Y se puede broncoaspirar. Y ya voy resumiendo bastante. Evitar la distensión abdominal, ¿sí? Con la aspiración de la sonda o abierta al cenit, ¿sí? Para evitar esta distensión abdominal. Y si se va a alimentar, valorar tolerancia gástrica. Bueno, de lo respiratorio, cuidados de la ventilación, el quejido, que la pieza esté adecuada. Y en el aspecto renal disminuye el filtrado, ¿sí? Y eso va a generar que muchas veces haya, que esté muy edematizado nuestro paciente, que eso va a disminuir con el descenso de la P. Bueno, había algunas contraindicaciones en el uso, como el neumotora, hernia diafragmática, gastroquisis, onfaloceles. Esto después se lo podemos facilitar, no hay problema. Fisura palatina, este es un paciente que he atendido y le hemos podido dar CPAP o BNI, teniendo a su vez una fisura palatina y adecuándolo en posición. Bien, y ya quiero ir al final. Y el cuidado de la piel es uno de los puntos más importantes, y el contacto piel a piel con su mamá, ¿sí? O con su familia. No, el CPAP o la BNI no tiene contraindicación de la succión no nutritiva o de la alimentación, si tenemos los cuidados, y siempre el cuidado del neurodesarrollo, que se aplica para todos los recién nacidos. Y ya cerrando, el retiro del CPAP es cuando tengo una FIO2 del 5%, ¿sí? Cuando la saturación es de 95%. Una vez estabilizado el paciente, la FIO2 de 30%, con un pH de 7,25 para reducir cada 1 centímetro el CPAP cada 2 horas. Y cuando la presión esté en 3 centímetros de agua, el niño puede pasar a otro tipo de dispositivo de oxigenoterapia y se le puede retirar el CPAP. Muchas gracias. Esta es una foto real. Es mi hija. Cuando nació, requirió el uso de CPAP. Así que, por suerte, fueron unas horitas nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente la presentación del licenciado Villalba. La verdad que un placer escucharlo, nos quedaríamos horas, pero bueno, nos corre el tiempo. Súper interesante todos los cuidados, hay mucho material para leer que seguramente después nos van a estar facilitando. Pueden hacer preguntas al final de la próxima exposición. Estamos ya casi en los 200 asistentes de toda Latinoamérica y de todo nuestro país, Argentina. Muy enriquecedora la clase, los comentarios son muy halagadores, así que les agradecemos la presencia, les agradecemos también a la empresa Propato por facilitar este espacio de construcción. Y bueno, como decía el licenciado, la importancia de tomar conciencia en la seguridad de pacientes y primero no dañar, ¿no? Un pilar fundamental de la bioética y que tiene que guiar siempre nuestra práctica, sobre todo los que hacemos neonatología. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos paso al doctor Javier Meritano, que va a estar hablándonos un poco más sobre el tema, y a posterior hacemos las preguntas y las respuestas también del panel reactivo. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo a todos. Agradecimientos a Alejandro de Propato, a vos, Roxana, la presentación, y una felicitación a Adrián, que dio una brillante charla. Me sirvió bastante porque yo, a medida que iba hablando Adrián, algunas cosas de la presentación mía las fui ocultando para no superponernos, y entonces me quedé un poco más con lo que dice la evidencia hoy actualmente
en dónde va cada uno de los métodos de BNI, porque BNI es cada vez más amplio en neonatología. Adrián lo dijo claramente. Esta neonatología empezó en el 71 con Gregory, que dicho sea de paso era anestesista, no neonatólogo, e inventó el CPAP burbuja. Y hoy ahí tenemos un abanico de posibilidades que amplía la posibilidad de no ingresar a nuestro paciente a ventilación mecánica, que sabemos que es una herramienta útil y que permite salvar vidas muchas veces, pero también sabemos que la ventilación mecánica es un método antifisiológico, ¿sí? Porque trabaja a presión positiva y nosotros respiramos a presión negativa, y el CPAP mantiene esa fisiología respiratoria preservando, cuidando un poco más el desarrollo pulmonar y lesionando menos. Voy a compartir la presentación, voy a tratar de respetar los tiempos para poder dejar lugar a que podamos nosotros también tener debate con el resto de los panelistas y contar las experiencias, ¿sí? No sé si la están viendo ahí. Sí, la estamos viendo, pero faltaría Sí, como agrandarlo, ampliarla. como en presentación. Eso. ¿Ahí estamos? Excelente. Bueno, en realidad uno de los conceptos neonatales que nosotros tenemos cuando empezamos a pensar en cómo manejamos el estrés respiratorio es dar intervenciones que maximicen la supervivencia, o sea, que nos permitan mejorar la sobrevida, sobre todo en los recién nacidos más vulnerables, y que minimicen el efecto adverso potencial de las tecnologías que estamos utilizando. Y Alan Job, que es uno de los padres de la neonatología moderna, decía ya hace 20 años que probablemente el único consenso sobre ventilación a recién nacidos es que a igualdad de condiciones, evitar la ventilación mecánica es la mejor manera de prevenir el daño pulmonar. O sea que si nosotros tenemos la posibilidad de no ingresar a nuestro paciente respirador porque le podemos ofrecer otra alternativa como la ventilación no invasiva, probablemente estemos haciendo un cuidado pulmonar desde el inicio de la vida de nuestros pacientes, ¿sí? Esto lo dijo Adrián, no pienso repetirlo, pero hoy por hoy cuando nosotros hablamos CPAP-BNI, la BNI incluye al CPAP, porque es una clase de BNI, aunque el CPAP fue el origen de la ventilación no invasiva. Hoy después voy a nombrar algunas. Tenemos otros métodos para dar ventilación no invasiva que van desde ventilación no invasiva sincronizada o no sincronizada hasta las modernas y actuales cánulas de alto flujo, que son una fórmula también de BNI, porque también proporcionan PEP y proporcionan un mecanismo que hacen que el recién nacido pueda mejorar si necesita ventilación no invasiva, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas que los estudios dicen, y hay muchos, yo traje uno bastante antiguo, ya tiene muchos años, pero ya tenía 3.200 pacientes, porque englobaba 7 estudios, donde comparaban qué pasaba con los pacientes con distrés respiratorios que iban a ventilación mecánica o que iban a CPAP, y claramente se vio que cuando los pacientes permanecían en CPAP y no iban a ventilación mecánica, tenían, ¿sí? La suma de todos estos pacientes, tenían más o menos posibilidades los pacientes de hacer displasia broncopulmonar, que es la enfermedad pulmonar crónica producida por... Es multifactorial, pero la ventilación mecánica es uno de los mecanismos de producción. Entonces, cuando todos estos estudios que son muy conocidos, el COIN, el SPOR, el CUTPAP, empezaron a ver qué pasaba si a los pacientes los poníamos en ventilación mecánica o le dábamos la chance de CPAP, cuando se empezaron a sumar todos estos estudios, se ve que los pacientes que iban a CPAP y que no ingresaban en ventilación mecánica probablemente protegían su pulmón y tenían menos displasia. Y en esa época ya se vio que el número necesario de tratar era 35, o sea que cada 35 recién nacidos que nosotros evitamos la ventilación mecánica, disminuimos una displasia broncopulmonar, que es una patología que, aparte de ser una patología de compromiso respiratorio, también por su característica y su evolución y sus episodios de hipoxemia y su complejidad, también tiene alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo. En neonatología, durante mucho tiempo, ¿sí? Se pensó qué pasaba con la ventilación invasiva y no invasiva.
La década del 70 apareció el CPAP, todos empezamos a usar CPAP. En la década del 80-90 empezaron a aparecer los respiradores. Con la aparición de los respiradores, el uso de CPAP fue disminuyendo. También concomitantemente, alrededor del 80-90 aparece el surfactante. Entonces, claramente, ¿sí? Acá se ve claramente cómo alrededor de la década del 80 la mortalidad por tres cae. Una es básicamente por el uso del surfactante y otro porque empezamos a ventilar mejor. Pero a medida que nosotros empezamos a estudiar y a ver que sobrevivían más pacientes, sin ninguna duda, pero esto hacía que también haya más grado de desplazamiento pulmonar, se empezó a ver cuáles eran los mecanismos de cuidar el pulmón. Entonces, concomitantemente, después de la aparición del surfactante y los respiradores, empezó a pensar en el cuidado pulmonar, sobre todo en los pacientes más pequeños. Y en este gráfico se puede ver cómo a medida que se fueron bajando las horas de ventilación mecánica en los distintos pacientes, se fue bajando también el grado de injuria pulmonar. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que si nosotros usamos ventilación no invasiva y sobre todo precozmente, la posibilidad de que nuestros pacientes tengan mejor evolución es notoria. Y fíjense, ¿sí?, cómo en estas cortes la displasia y o muerte disminuye a medida que a través de los años aumenta el uso de ventilación invasiva, ¿sí? Pega un salto muy grande en la década del 2000 porque empiezan a aparecer otros dispositivos y empieza a haber mucha evidencia y la displasia y la posibilidad de displasia o muerte disminuye a medida que nosotros empezamos a utilizar cada vez más ventilación invasiva. Y también esto está bueno saber qué pasa en Latinoamérica, porque muchos de estos estudios, como este estudio que yo les mostraba, ¿sí?, es un estudio hecho en Estados Unidos. Este estudio es un estudio hecho en la red Necosur. La red Necosur es una red que incluye 40 centros de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Brasil. Entonces es una realidad mucho más cercana a nuestras unidades. En la maternidad cerrada hay muchas unidades públicas y privadas de la Argentina participan de esta red aportando datos, y esto nos permite, por un lado, compararnos con otras instituciones y por otro lado, poder ver por qué otras instituciones las van mejor y ayudarnos entre nosotros para tratar de mejorar. Y fíjense cómo claramente, esto es un gráfico que va del 2000 al 2016, fíjense cómo claramente el uso de CPAP ha ido aumentando a través de los años en la red, ¿sí?, a medida que va disminuyendo el uso de ventilación mecánica. O sea que también nosotros acá en nuestra región y en nuestros hospitales también estamos convencidos de que la ventilación no invasiva es la primera elección para un paciente con distrés respiratorio, siempre y cuando cumpla las características que decía Adrián, que tenga ventilación, ¿sí?, que la ventilación sea efectiva, que podamos hacerlo precozmente, que tengamos todos los elementos para darle ventilación no invasiva, efectiva y segura, ¿sí? ¿Y cuándo ventilación invasiva? Y sin lugar a duda, y cada vez hay más evidencia que tiene que ser desde sala de partos, que la podemos ofrecer, como estamos viendo acá, por un reanimador implantante que da PEP y da una FiO2 controlada. En muchos lugares también, si el paciente requiere en ventilación no invasiva desde sala de partos, se puede armar un CPAP en sala de partos y trasladar a la unidad bajo burbuja o en un respirador de transporte adosado a la incubadora. O sea, lo que nosotros sabemos que mantener esto que decía Adrián, la capacidad de residual funcional, esto que el pulmón permanezca abierto y esto permite optimizar el uso del poco surfactante que tienen nuestros pacientes, esto hace que los pacientes ingresen menos a ventilación mecánica, ¿sí? Y esto lo dijo Adrián, o sea que no lo voy a repetir, pero el CPAP ya se sabe que tiene muchos efectos fisiológicos positivos, y el principal que nos va a pasar a nosotros, porque lo vamos a ver clínicamente, es que cuando le pongamos CPAP, uno va a disminuir el quejido y otro va a mejorar la oxigenación, con lo cual probablemente podemos empezar a bajar la FiO2. Nosotros, desde hace mucho tiempo en la unidad nuestra y en sala de partos, no utilizamos, porque sabemos que la fisiopatología del distrés respiratorio de los recién nacidos y sobre todo los prematuros
es por déficit surfactante y disminución de la capacidad respiratoria funcional, no utilizamos halo cefálico para el tratamiento de ningún distrés respiratorio de los recién nacidos prematuros. O sea que hace años que no tenemos un halo en la unidad y muy raramente en sala de partos. Además, algunas veces tenemos una diapo que tenemos el halo tachado porque en realidad el halo aporta FiO2, pero no aporta lo que le necesita el paciente, ¿sí? Que es PEP para mantener su capacidad respiratoria funcional y no colapsarse, ¿sí? Vimos que el CPAP tiene efectos secundarios, lo sabemos, lo nombró Adrián, son manejables. En general, si uno usa la PEP adecuada, estos efectos secundarios no impactan sobre el paciente. El más común puede ser la distensión abdominal, que con un buen cuidado lo vamos evitando. Con respecto a la interfase, las que están, digamos, avaladas, yo saqué un par de diapos porque hay mucha evidencia, pero las que están avaladas en neonatología por una cuestión de seguridad y de manejo, básicamente para dar CPAP y BNI, hoy son dos, son las binasales cortas, las famosas piezas de Jackson, y cada vez más las máscaras nasales, ¿sí? Que nos permiten un cuidado del tabique mucho mejor, inclusive la mejor programación, si uno tiene la posibilidad de tener en la unidad las dos cosas, es rotarle a nuestro paciente una vez por turno, pasar por máscara y otra por cálula tipo Jackson, que son las cortas y anchas que tienen menos resistencia. ¿Por qué? Porque esto disminuye las lesiones. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros estamos con pacientes muy prematuros, entonces las máscaras, las total face en neonatología no se utilizan porque eso requiere una compresión cefálica en un cráneo en desarrollo que no hay ninguna evidencia que lo pueda hacer. Y como decía Adrián, la cincha que cierra la boca tampoco, por dos motivos. Uno, porque se puede vomitar y aspirar, y otro, porque abrir la boca permite algo de escape de PEP y eso a veces funciona como una válvula de seguridad. Hay algo de evidencias con las cánulas RAM. Nosotros no lo utilizamos, pero tampoco en nuestro país se está utilizando mucho y sí cada vez hay más evidencia con las cánulas de alto flujo que se están utilizando cada vez más en neonatología y que de a poco van encontrando un lugar, ¿sí? Porque como todos, muchas veces se utiliza en todos los pacientes y por ahí en todos los pacientes no es la indicación, como de a poco la evidencia va encontrando un lugar para estas cánulas que parecen o que son más cómodas y más fáciles de manejar para la enfermería y para la familia, pero que no se puede utilizar en todos los pacientes que tienen interés respiratorio, sino en algunos pacientes que son seleccionados y que son beneficiados, ¿sí? Entonces, BNI y CPAP son todos los modos, CPAP es uno más, que básicamente disminuyen el daño pulmonar, evitan la intubación, básicamente lo que queremos hacer cuando nosotros ponemos un paciente en BNI es tratar de no intubarlo, para también tener otros beneficios como disminuir la inflamación y las neumonías asociadas al respirador, y después vamos a ver si estos métodos son comparables, ¿no? Estos son un poco repasando lo que también se vio, todas las fórmulas de dar ventilación no invasiva a través del CPAP, que puede ser con el respirador, con CPAP burbuja, que ya vimos que hay varios, que puede ser con distintos dispositivos que entregan específicamente BNI o CPAP, o que puede ser a través de las cánulas de alto flujo, ¿sí? Y si uno quiere saber, digamos, a quién le pongo CPAP y a quién le pongo BNI, bueno, hay varios estudios. Este es un estudio del 2020 que comparaba CPAP y BNI en los recién nacidos menores de 32 semanas y menores de 28 semanas y comparaba si le damos soporte respiratorio al recién nacido con distrés en sala de partos, si era mejor CPAP y BNI y no hubo diferencia. Es más, hay diferencia a favor del CPAP, pero igual pasan todos por el uno, o sea que en sala de partos la ventilación no invasiva de elección debería ser el CPAP, porque no hay nada que sea mejor por eso. Esto de darle ciclos al CPAP o ciclar un respirador o algo mientras esté en CPAP para el distrés inicial no parece tener mucha diferencia que darle CPAP común. Otras formas de administrar CPAP, y creo que esto sí es interesante, es el CPAP burbuja versus todas las otras formas de CPAP que pueden dar los equipos, los respiradores que todos conocemos, o los equipos que ya vimos que sirven exclusivamente para ventilación no invasiva. Y acá sí hay que hacer una salvedad porque
muchos artículos, esto es una revisión sistemática donde junta muchos trabajos y donde se ve que el CPAP burbuja tiene una forma de otorgar ventilación que parece ser superior al respirador. ¿Por qué? Porque el burbujeo hace como una microoscilación, que si uno lo tuviera que comparar, es como un mini alta frecuencia. Esta oscilación hace que el trabajo respiratorio disminuya, que se reclute mejor el pulmón, con lo cual, cuando se compara CPAP burbuja con el resto de CPAP y uno mide días de ventilación mecánica o inclusive displasia pulmonar, el CPAP burbuja tiene una ventaja. La desventaja de CPAP burbuja es que los equipos de CPAP burbuja no tienen alarma, o sea, si CPAP burbuja se desconecta, la alarma va a ser el saturómetro, o tendremos que estar escuchando si deja de burbujear. Y lo otro es que si nosotros necesitamos algún método alternativo de ventilación no invasiva, porque le queremos dar otra forma de ventilación no invasiva, con el CPAP burbuja no lo puedo hacer, pero hay muchas unidades, en el mundo hay muchas unidades que usan CPAP burbuja de sala de parto en todas las unidades y realmente tienen muy buenos resultados respiratorios. O sea que si uno tiene CPAP burbuja y lo usa como un método de elección, la verdad que está bastante correcto porque parecería ser que es mejor que las otras formas de CPAP. Esto lo dijo Adrián, sí, obviamente esto es un consenso que necesitamos hacer entre todo el equipo de salud, porque es lo que va a hacer que tengamos éxito y que tengamos calidad y eficacia en la administración, ponernos de acuerdo todos en la eficacia, en la pieza que vamos a utilizar, en cómo lo vamos a cuidar, ¿sí? Cómo lo vamos a monitorear, cada cuánto vamos a rotar el paciente, cuándo vamos a cambiar el circuito. Yo con respecto a la rotación del paciente, lo único que quiero, digamos, introducir ahora, como para discutirlo más adelante o en otro momento, es que cada vez hay más evidencia también que en las primeras 72 horas de vida, los pacientes, sobre todo los menores de 32 semanas, lo ideal es que el paciente no se lo rote, ¿sí? No se lo, al revés de lo que veníamos pensando, no se lo ponga en decúbito ventral, sino que en decúbito prono a 30 grados, pero no por el tema respiratorio, sino porque esto disminuye la posibilidad de hemorragia cerebral. Y cada vez más evidencia y cada vez más a protocolos que en los primeros 3 días los pacientes muy chiquitos tienen que tener ciertos cuidados, como que siempre estén en decúbito prono, que estén a 30 grados, que moverlo con mucho cuidado, con la cabeza en línea medial, porque esto disminuye la hemorragia cerebral. Son cosas que van apareciendo. El decúbito prono es muy bueno, el decúbito ventral, perdón, es muy bueno para el estrés respiratorio, pero bueno, no en los prematuros y no en los primeros 3 días. Son conceptos que, como todo, vamos a tener que ir cambiando y no cambiando. ¿En quién indicamos CPAP? Nosotros indicamos CPAP en todos y a todos, ¿sí? No nos importa el peso ni la edad gestacional. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria en sala de parto y tiene quejido, ese chico necesita CPAP. Obviamente que en los chicos que tienen apnea diafragmática, malformaciones, hay 3 o 4 casos que obviamente nadie le va a poner CPAP, pero inclusive en algunos recién nacidos que tienen aspiración de líquido meconial, que antes era discutible, hoy cada vez más evidencia que el CPAP puede ser una alternativa para no ventilarlo. Y los que más se benefician sin ninguna duda, porque son los que más riesgo tienen de hacer enfermedad pulmonar crónica y displasia pulmonar, son los recién nacidos más pequeños, los menores de 1 kilo, y en esto creemos que el método de elección tiene que ser la ventilación no invasiva. Lo que vamos a necesitar nosotros es que respire espontáneamente, que responda a nuestra PEP, o sea que en zona de dificultad respiratoria moderada, y vamos viviendo los requerimientos de oxígeno. Hay muchos trabajos que hablan de que cuanto más precoz usemos CPAP, fíjense, este trabajo que es de Morley, que es otro de los grandes investigadores de respiratorio, entre 25 y 28 semanas, ¿sí? ¿Qué pasaba con el CPAP o tubo, ¿sí? Los que iban a CPAP tenían menos ventilación mecánica, y acá tenemos 1.300 pacientes que entre 24 y 27, 6 semanas, que también los que iban a CPAP tenían menos días de ventilación mecánica y una leve tendencia a menor displasia, ¿no? Y este es el metaanálisis que muchos conocemos, que ya tiene bastante tiempo, donde por cada 25 recién nacidos que nosotros le ponemos CPAP y no intubamos, prevenimos una displasia broncopulmonar. O sea que cada vez está más claro que nosotros tenemos la chance de dar CPAP. Y ahora
digamos, no el tema de la charla, pero si nosotros podemos dar CPAP y si necesita surfactante, se lo damos por un método no invasivo, como puede ser un catéter, se llama ELISA, que nosotros en el hospital lo hacemos bastante, tenemos la chance de que ese paciente reciba surfactante y permanezca en CPAP sin agredirlo con ventilación mecánica. Como todas, digamos, ¿puede fallar? Sí, puede fallar. ¿Y a qué se asocia? Y básicamente hay varios estudios, pero fíjense que en este estudio de la red australiana neozelandesa, fíjense que básicamente está asociado mucho a la edad gestacional, ¿sí? En los pacientes que están, la barra negra son los pacientes que están, que requieren intubación, pero fíjense una cosa, uno puede ver medio vaso vacío, medio vaso lleno. El 80% de los pacientes por arriba de las 29 semanas permanece en CPAP y un 30% de pacientes más pequeños no requiere intubación. O sea que si uno lo mira, uno puede decir que muy pocos pacientes, ¿sí?, por arriba de las 29 semanas requieren ventilación mecánica, 21%, y que casi un 60% de los pacientes de menores de 28 semanas requieren ventilación. O sea que hay un porcentaje todavía importante de los pacientes más pequeños que pueden no requerir ventilación. Entonces, es como para tener en cuenta que no siempre que sea chiquito va a requerir intubación, sino uno tiene que darle la chance de la ventilación no invasiva. Y hay algo que pueda decir, bueno, ¿qué pacientes no van a andar en CPAP? Y debemos estar más atentos para pasarle surfactante o para intubarlo y dejar un respirador con surfactante. Y bueno, la mayoría de estudios dicen que la edad gestacional, obviamente cuanto más chico y menor peso, el no uso de corticoides, y otra de las cosas que es un marcador importante es el nivel de FiO2 en las primeras horas. Acá lo que está haciendo es cuanto nosotros le empezamos a aumentar la FiO2 y la FiO2 llega a más del 30%, lo que está haciendo en muchas unidades es darle surfactante a través de un catéter sin intubarlo, y esto permite disminuir los pacientes que ingresan a ventilación mecánica. Hay muchos trabajos, nadie se pone de acuerdo cómo destetarlo, ¿sí? Algunos dicen que hay que retirarlo de golpe, otros dicen que ir bajar gradualmente la presión, y otros dicen que hay que retirarlos por periodo de tiempo y volver a poner. La verdad que eso es un consenso dentro de cada una de las unidades. Nosotros en los más pequeños no nos apuramos en sacarlos de CPAP, porque aparte de CPAP promueve el desarrollo pulmonar, o sea que si son menores de 28 semanas, en los primeros días, por más que requieran poca FiO2, lo dejaremos con la PEP que necesita 3 o 4 de PEP y no haremos mucho esfuerzo para sacarlo. Y obviamente en los más grandes sí lo vamos sacando. Lo que hacemos nosotros es un poco lo que contaba Adrián, ir bajando la presión de a 1 centímetro, y cuando tiene 3 de presión y está con 21 de FiO, retiramos y observamos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el estado clínico para ver si no lo requiere. Y el gran lugar que viene a ocupar hoy por hoy en el destete del CPAP, sobre todo aquello que nos cuesta destetarlo, ahí creo que hay un gran lugar, es para la CAF. Cuando los pacientes permanecen mucho tiempo en CPAP y no los podemos destetar y les sacamos y se ponen taquicárdicos, taquipnéicos, bueno, la CAF ha encontrado un lugar en esos pacientes porque tiene varias ventajas con respecto a la lactancia, a cómo lo maneja la enfermería y cómo lo maneja la familia. Entonces, en ese sentido, hemos incorporado la CAFO como un destete de los CPAP que no se destetan fácilmente, ¿sí? A diferencia del CPAP, lo que hace la ventilación no invasiva, ¿sí?, es esto de proveer respiraciones eh, programadas, ¿sí?, que aumentan la presión media aérea y mejoran la oxigenación. Lo que hace uno con estos pacientes es setearle un setting, ¿sí?, que generalmente son, sobre todo los que usamos nosotros, que es cuando lo extubamos al paciente, con frecuencias un poco más bajas que la que estamos acostumbrados del respirador, 2 a 4 puntos por arriba de la PIM que necesitaba el paciente en el respirador. Le dejamos la PEP, cada vez usamos más PEP. La verdad que hay varios consensos que uno tiene que animarse, que el 5 es un número mágico, y bueno, ya hay varios estudios y todo que para pacientes para extubación y para pacientes que están con dificultad respiratoria y no responden, uno puede usar 6, 7 y hasta 8 de PEP. Usamos tiempos inspiratorios
cortos y tratamos de usar ventilación no invasiva en pacientes que, sobre todo que tubamos y son menores de 28 semanas. Este es una review de un artículo alemán que habla de ventilación no invasiva y claramente el CPAP nasal reduce la ventilación invasiva en recién nacidos de muy bajo peso, ¿sí? Y la BNI, ¿sí?, reduce la necesidad de intubación o reintubación en comparación con el CPAP. Esto quiere decir que probablemente si uno tiene un paciente que empieza a hacer apneas o que empieza con dificultad respiratoria y lo pasa a ventilación no invasiva, como estuvimos viendo, la posibilidad de que se intube va a ser menor que si se lo dejan CPAP. Y que la cánula nasal de alto flujo, ¿sí?, es inferior al CPAP cuando lo usamos como soporte primario, o sea que la cánula nasal de alto flujo, esto está demostrado, no sirve para tratar el distrés en sala de partos, pero sí sirve o podría servir en pacientes más grandes que los extubamos o como salida, como le comenté antes, como salida del CPAP, ¿sí? Esto lo mostró Adrián. Las complicaciones son frecuentes, sí, son frecuentes, hay que cuidarlas y depende de todo el equipo. Algunas son prevenibles, como la distensión abdominal, la lesión del tabique, y otras no tanto como puede ser los neumotóracos. ¿Cuándo fracasa el CPAP? Bueno, eso también depende del consenso de cada equipo, pero si uno tiene un paciente hipoxémico que satura menos de 89 y está con 40-50% de frío, ese paciente requiere algo más. ¿Qué requiere? Probablemente surfactante. Y acá dependerá en cada sitio de trabajo lo que va a hacer uno, pero que surfactante hay que darle, no hay ninguna duda. Uno puede aumentar la PEP hasta 6 o 7, hasta 8, como yo le dije, pero si sigue con esos requerimientos, uno puede darle surfactante a través de un catéter o puede darle el surfactante a través de un tubo y dejarlo intubado. Si nuestro paciente también tiene hipercapnia o tiene acidosis o sigue haciendo apnea y radical importante, ese paciente requiere intubación. Y esto de tener consensos está bueno. Uno puede hacer el de su hospital y ver cuál es lo mejor, o puede buscar los que están. Hay una atención y un cuidado recién nacido prematuros de los cuidados respiratorios hechas por el ministerio, que yo los recomiendo, que es muy bueno y que tiene desde los cuidados prenatales hasta los cuidados postnatales de un paciente ventilado, que dice cuáles son los requerimientos para tener un paciente en CPAP, cuáles son los requerimientos gasométricos para que ese paciente reciba un surfactante. Y este año nosotros sacamos en la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí?, esto es nuevo, está en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, las recomendaciones para el manejo de la dificultad respiratoria en recién nacidos de términos menores de 32 semanas. Este es un grupo de trabajo que tenemos nosotros hace 2 años y lo que hicimos fue buscar la mejor evidencia y adaptarla a nuestro país, porque hay muchas de las cosas que uno a veces lee y cuando la va a tratar de adaptar se encuentra con algunas dificultades de recursos tecnológicos y humanos, entonces fue lo que hicimos tratar de buscarla. Y acá nosotros recomendamos que el CPAP se inicie tempranamente, ¿sí? La administración de CPAP tiene que iniciarse en sala de partos, cuanto más temprano mejor. Y también estas recomendaciones hablan de que el CPAP seguido de administración de surfactante se puede considerar como de elección en pacientes que requieren más de 30% de frío. También nosotros recomendamos que en los prematuros que se actúan o que están en ventilación mecánica y pasan a otro método ventilatorio, tienen que pasar CPAP. No podemos pasar un recién nacido prematuro que ha recibido surfactante cuando está en ventilación mecánica a un método que no le dé presión positiva, porque lo estamos condenando en fracaso. Entonces, o lo pasamos a un tipo de BNI o un CPAP, pero no a la nada misma ni a otro tipo de entrega de ventilación que no sea con algo de PEP para evitar el colapso, ¿sí? Como decía, le comentaba, el sistema para entregar CPAP pareciera tener escasa importancia, aunque hay una evidencia que parece que el burbuja mejor, pero hay que utilizar cánulas binasales cortas o máscara facial, y lo que hoy por hoy se recomienda es comenzar con una presión de 6 a 8 centímetros de agua, o sea, un poco más alta de lo que nosotros veníamos trabajando siempre que era 5, como es el número mágico. Hoy varia evidencia dice que uno puede usar un poco más, y que si nuestro paciente lo extubamos y está en CPAP, y empieza con apneas o empieza con dificultad respiratoria, uno puede usar BNI para tratar de no intubarlo. Y la CAFO podría utilizarse en pacientes más grandes
cuando lo sacamos del tubo o cuando lo sacamos de CPAP para evitar volver. Y para ir terminando, de CAFO podríamos hacer una clase, pero son una epidemia por haber invadido las neonatologías. ¿Por qué? Porque son fáciles de usar, porque son seguras, porque son muy cómodas, ¿sí? Porque los pacientes están estables, son fijas, no lastiman mucho menos. Es más fácil para el cuidado de la enfermería, de todo el equipo y de los padres. Entonces, bueno, es como que han ingresado y encima hay piezas neonatales específicamente. Ustedes saben que esto sucede. Y la experiencia en pediatría con las CAFO ha sido muy exitosa, sobre todo en los cuadros respiratorios. Entonces, hubo primero una rápida diseminación de las CAFO y se empezaron a usar para distrés respiratorio en sala de partos, para chicos que salían de CIPAP. Pero bueno, la mayoría de los estudios dicen que la CAFO sirve. ¿Por qué? Porque la CAFO, ¿no?, da PEP. ¿Sí? Por ahí de una PEP no tan continua como el CIPAP, porque lo que mantiene es la apertura viaria es el alto flujo y tiene un sistema de lavado de CO2 y de oxigenación distinto al CIPAP, pero da PEP, ¿sí? O sea que eso está comprobado. Uno podría poner un manómetro en la sonda y medirla. A diferencia del CIPAP, la CAFO tiene que ocupar el 50% de las narinas. El CIPAP tiene que ocupar casi todo, porque esto requiere una vía de escape, ¿sí? Pero eso hoy por hoy ya cada vez lo manejamos mejor. Hay muchos métodos de entrega al CAFO, inclusive hay algunos respiradores que dan CAFO y algunos adminículos específicamente para CAFO, o se puede armar una CAFO casera. Pero lo que dice la evidencia es que todavía no hay pruebas suficientes para establecer seguridad y eficacia de alto flujo como forma de asistencia respiratoria primaria en los nacidos, que podría ser después de la extubación y que también podría ser después del CIPAP. ¿Cuántos se usan las CAFO? Mira, hay algunos trabajos. Este es un trabajo publicado en archivos españoles. Fíjense que la CAFO se usa mucho, sobre todo en el destete de la ventilación invasiva, casi el 80%, pero un porcentaje importante, ¿sí? Sobre todo en unidades de nivel 2, lo usa en distrés de recién nacido prematuro, donde la evidencia hoy por hoy no la recomienda, ¿sí? ¿Y por qué la usan? Porque tiene muy buena adherencia a nivel de equipo de salud, pero todavía hay mucha variabilidad en el manejo y las indicaciones en distintas unidades. Entonces lo que hay que tratar de hacer es hacer una guía unificada que nos ayuda a nosotros a decir cuáles son los mejores pacientes para recibir carne de alto flujo y no ponérsela indiscriminadamente a todos. Porque aparte lo que tienen las CAFO, como varias de las cosas que son un recurso caro para utilizar en nuestras unidades. Entonces, utilizarla así, con criterio, sin ninguna duda. Nosotros no tenemos ninguna duda que la CAFO en un recién nacido que se fue a la casa y volvió con bronquiolitis es de elección, porque de ahí viene la CAFO, viene de pediatría, de la bronquiolitis. Y después en la unidad uno tendría que ir viendo a quién. Nosotros, ¿en quiénes utilizamos CAFO? En todos los recién nacidos que reingresan con bronquiolitis, sin duda es el método primario de elección de tratamiento. Y la utilizamos mucho para el destete de CPAP en pacientes displásicos, prematuros muy pequeños que permanecen mucho tiempo en CPAP. Eso los pasamos acá en alto flujo porque realmente tienen un lugar ahí y son bastante más cómodas, pues, sobre todo para el manejo de la familia y para el inicio de la lactancia. ¿Cómo utilizarla? Debe estar calentada y humidificada, no fluir las narinas, flujo máximo neonatal 8 litros por minuto. En realidad eso tiene que ver con el peso, ¿sí? Siempre valorar las fluidez de esfuerzo respiratorio para ver la necesidad de cambiar de flujo o de volver a un método de más presión como puede ser el CPAP. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a bajar el flujo es bajar FiO2, ¿sí? Siempre, en la mayoría de los métodos ventilatorios, uno va bajando FiO2 y después empieza a bajar o flujo PEP, ¿sí? Y para terminar, acuérdense que también hay muchas cosas nuevas, así como les estoy comentando antes ahí. Ya hay algunos trabajos, ¿sí?, que hablan de ventilación de alta frecuencia no invasiva, cada vez hay más. Y esto sería para pacientes que tienen altas chances de ser displásico broncopulmonar, prematuros muy chiquitos que uno no quiere quebrar el respirador. Bueno, ya hay algunos trabajos que hablan de usar ventilación nasal no invasiva de alta frecuencia para disminuir los días de ventilación mecánica y así tratar de evitar la displasia broncopulmonar. O sea que siempre van apareciendo cosas nuevas que tratan de cuidar el pulmón y tratan de cuidar la ventilación invasiva, que sabemos
que uno lo trata hoy por hoy de hacer cada vez más gentil, cada vez más cuidadosa, cada vez en menor tiempo, pero que es necesaria todavía para un número significativo de nuestros pacientes. Bueno, espero no haberlos cansado y que podamos discutir algunas preguntas y algunas dudas y algunas experiencias, que es lo interesante de las charlas. Bueno, excelente, excelente, un placer escucharte siempre, Javier. La verdad que súper clara la exposición, muy claros los conceptos y bueno, solo comentarios acá de agradecimiento y de felicitaciones para vos y para el licenciado Villalba. La verdad que hemos sido en un momento más de 200 participantes preocupados por la seguridad y calidad en la administración de la ventilación invasiva en los recién nacidos, ¿no? Entonces, eso habla de la preocupación y del interés por ser excelencia en la atención. Así que, bueno, a partir de ahora vamos a estar dándole paso a las preguntas de los asistentes. Pueden ir escribiendo en el chat. Alguna duda que tengan respecto a lo que han ido hablando los disertantes y también le damos paso a nuestro panel reactivo que puede estar comentando o haciendo algún aporte para completar, digamos, un poco más los conceptos que tan claramente han sido vertidos por estos colegas que han hablado recién. No sé si alguien del él quiere comentar algo, ya van apareciendo algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo luego. Hola, ¿cómo están? Javier. Hola. Sí, adelante. ¿Cómo está Javier? Muy bien, muy bueno, bien. no, tanto para Javier y para Adrián, la verdad que excelente la exposición, que lo que realmente todos ya conocemos de lo que es la parte y la evidencia. Lo que sí quiero comentar un poco lo que es la experiencia con respecto al uso del CPAP, al manejo, y lo que es la cánula de alto flujo, que me parece como una alternativa de una ventilación no invasiva para los prematuros, para el recién nacido y también para los pacientes pediátricos que en Ushuaia, en el 2014, que estuve viviendo ahí y estaba como coordinador del servicio de neo y pediatría, nos dio muy buenos resultados el CPAP con el manejo del distrés respiratorio, ¿no? Y también nos dio la cánula de alto flujo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo creo que no toda la población que tenemos, una población pobre, no pobre, sino que es mínima, que a diferencia de acá de Tucumán, ¿no? Ushuaia, que diferencia de Tucumán. ¿A qué hago referencia a esto? Que todo tiene que ver con las políticas de cada institución, de que nosotros podemos implementar este sistema donde nos da buenos resultados y más que todo en seguridad y calidad para el paciente, ¿no? ¿A qué hace referencia? Es que justamente no tuvimos buenos resultados, pero acá en Tucumán, en instituciones privadas, la verdad que cuesta un poco, por las políticas de cada institución, ¿no? Implementarlo. ¿Por qué? Por falta de recursos materiales, recursos humanos, como saben bien que depende mucho del cuidado de enfermería. Muchas veces no tenemos la cantidad de enfermeros necesario para brindar un cuidado de excelencia. Y ahí se generan las complicaciones de esto. Yo quiero saber si en las instituciones de ustedes pasa lo mismo. Javier, Adrián. Adrián. Bueno, es muy bueno el comentario. Tal vez es un pilar más de enfermería. Yo, a mi experiencia, no fui tan federal, ¿no? Del recorrido que has hecho, Pablo, ¿no? De distancia. Bueno. Pero siempre a ver, temas que nos han pasado cada vez que nos hemos juntado o para pensar alguna jornada o para pensar algún tema desde distintas instituciones, muchas veces uno está como en una burbuja, hablando de CIPAP burbuja, ¿no? Está como en una burbuja de que tenemos recursos, de que tenemos los elementos, de que tenemos el material y que trabajamos con muchos colegas que tienen todo el manejo de esto. A mí en particular,
siempre trato de compartir y generar todo como si fuese muy básico. Y no sé si te voy a responder puntualmente, pero la realidad es que falta recursos, ¿sí? Yo hoy vivo en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y vivía no muy lejos de la maternidad Sardá. Eso me llevó que en el pueblo que estoy hoy viviendo no había una escuela de enfermería, ¿sí? Entonces el recurso es escaso. ¿Qué pude hacer para mejorar y aportar? Gracias a las distintas gestiones que me dijeron que sí, en este caso acá al municipio, porque a través del municipio pudimos abrir la escuela, generar ese recurso humano. Pero generar un recurso humano de calidad, por eso la seguridad y la calidad, que tiene una curva de aprendizaje, lleva un tiempo bastante largo, y gente con una expertise en el área de pediatría y neonatología va a llevar bastante tiempo. Entonces, demostrarle a cada institución, sea pública o privada, que, como decía Javier, las evidencias del daño al paciente, no solo por el daño y la calidad y la seguridad, sino hasta por el costo, ¿no? Tenemos una persona que va a tener problemas respiratorios crónicos, ¿sí? Si pensamos en costo, termina siendo más caro que en poder invertir, en capacitar, en formar, y acá vamos a apelar a todos los que nos comprometemos por tratar de compartir la experiencia. No sé si pude responderte, pero a veces también tenemos esta sobrecarga o muchas unidades o falta de personal o falta de conocimiento. Por eso me tomé el atrevimiento en la presentación al principio de hablar de la cultura de la seguridad. Pero a veces eso nos lleva a tener que trabajar mucho con la formación y la capacitación, y a veces, cuando uno no tiene muchos recursos, los mejores monitores y lo más seguros son los padres, ¿sí? Que son los que muchas veces evitan el error. Pero bueno, es una realidad que tenemos creo que en todos los lugares. A veces uno, en algunos lugares, está como que tenemos disponible todo. Por eso yo a veces quiero tratar de armar una presentación teniendo en cuenta de que en lugares del interior no necesitamos ir muy lejos. Hasta no tiene pieza reanimadora en T, en sala de partos. O no hay quien reciba en recepción del recién nacido. Ni hablar de usar un CPAP. Y eso tiene que ver con la cultura de cada lugar. Por eso estamos tratando de generar un cambio, al menos yo en lo personal, desde la formación de la enfermería. Es correcto, excelente el aporte. La verdad que la construcción es a partir de esto, ¿no? De los estándares de calidad, de la difusión, de las redes de apoyo, de los documentos que van surgiendo a partir de los colegas. Vamos a darle paso a algunas preguntas de los asistentes. Para el panel reactivo en general o para, por supuesto, los expositores, ¿no? Algunas preguntas son, ¿no se usa más el halo? El destete de RM, ¿es correcto hacerlo en modo CPAP, pero con el paciente aún intubado? ¿Quiere alguien respondernos? Yo voy a responder el más polémico, que es el halo. Nosotros, Bien. Hace mucho tiempo, hace más de 10 años, que tenemos una campaña anti-halo en los recién nacidos prematuros. Y por suerte, creo que la evidencia y la experiencia nos ha dado la razón. Porque tenemos que ir a pensar por qué un recién nacido tiene distrés respiratorio. En realidad, la fisiopatología es clara. Es por déficit surfactante y disminución de la capacidad respiratoria funcional. Entonces, nosotros con el halo lo único que le damos es oxígeno. Dice, chicos, necesita PEP. El halo como la película, es la crónica de una muerte anunciada. Le vamos a poner un halito, va a estar con quejido, vamos a subir el frío hasta que consuma todo su cuerpo surfactante y termine ventilado. Entonces, en nuestra unidad, en la unidad de cuidados intensivos natales de la maternidad Sardá, nosotros no tenemos halo. No tenemos halo. Si tengo que armar un halo, no sé dónde tengo que ir a buscarlo. A veces algunos transicionales en sala de partos, que son chicos más grandes, pero cualquier recién nacido que está con dificultad respiratoria, independientemente de su peso y edad gestacional, porque también hay muchos mitos con el tema de no CPAP a un chico de 3 kilos, 4 kilos. Si un chico de 5 años ingresa con dificultad respiratoria en terapia de pediatría, lo primero que le ponen es un CPAP. Y si sos un adulto y estás con dificultad respiratoria, antes de intubarte, te montan un CPAP con un total fake capaz, pero te dan PEP.
Entonces no hay que tenerle miedo al peso de la edad gestacional. Entonces sí, la verdad que en el consenso que hicimos digamos, y si uno lee cualquier otro consenso, el europeo, la Academia de Pediatría, el ALO no tiene ninguna, no es una herramienta terapéutica para tratar distrés en recién nacidos prematuros. Excelente explicación, va evolucionando como todo, ¿no? A veces la actualización es parte de todo este proceso de aprendizaje y de la evolución de la terapéutica en cada tratamiento. Bueno, el destete de RM, ¿es correcto hacerlo en modo CPAP, pero con el paciente aún intubado? Si alguien del panel quiere responder, también lo puede hacer con libertad, ¿eh? Ahí yo lo invito a todos y después les puedo mandar el link para que lo compartan de Bien. lo que se hizo del consenso de distrés respiratorio de la Argentina de Pediatría, porque tiene mucha grafía, uno puede ir a buscar cada una de las cosas a la evidencia donde sacó, e inclusive está por niveles de evidencia, o sea, hay cosas que tienen mucha evidencia y hay cosas que no tienen evidencia. No es recomendable el CPAP por tubo, ¿por qué? Porque en realidad el tubo endotraqueal es un tubo pequeño, más pequeño que la laringe, ¿sí? Y ponerlo en CPAP por tubo es aumentarle la resistencia. Entonces nosotros muchas veces, ¿por qué poner un chico en CPAP por tubo? ¿Sí? Es como solo respirar por una pajita. Entonces, si ese chico está para sacar de respirador, lo que hay que hacer es pasarlo a CPAP, ¿sí? Nasal, porque el CPAP nasal tiene menos resistencia que el CPAP por tubo. El CPAP por tubo que dice Adrián que se usaba en alguna época puede ser para pacientes más grandes, y ahora los modos ventilatorios permiten que uno, en vez de ponerlo en CPAP por tubo, lo ponga en presión soporte por tubo, que es un modo ventilatorio que el paciente respira y el respirador acompaña. ¿Sí? Tenemos muchas más estrategias que llegar al CPAP por tubo, que realmente está desaconsejado, y sobre todo cuando son chiquitos. La idea que uno tiene que hacer es que tienes un tubito muy chiquito y tenés que respirar por ahí. Entonces decimos, CPAP por tubo, respirar por una pajita. Háganse esa idea. Excelente. Bueno, como decía Javier, hay mucha evidencia que se puede encontrar, lo vamos a poner en el link o quizás lo envíen por mail, mucha evidencia respecto a cada una de las intervenciones que hacen que sea seguro la administración de oxigenoterapia por BNI. Entonces, invitamos a que puedan hacerse de esa bibliografía para poder justificar y crear sus propios protocolos también, ¿no? Los protocolos siempre van a facilitar la administración de los cuidados y le va a dar, en el caso de quienes lo administran, una autonomía de saber qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo y hablar todos el mismo idioma. Entonces, es muy importante que quienes atienden recién nacidos y sobre todo los recién nacidos prematuros puedan estar armando protocolos de atención para asegurarse la calidad. Bueno, pronar pacientes de más de 32 semanas en CPAP, bueno, también, más de lo que hablaba Javier, ¿no? Yo quisiera saber si los colegas que están en el panel reactivo bueno, el doctor Zárate, si quisiera hacer algún aporte, alguna consulta más, el licenciado Torres. Hola, ¿me escuchan? Marta, sí, por supuesto. Hola, sí, buenas tardes. Yo lo que iba a hacer una acotación, que hoy el doctor recién hablaba, Meritano, con el tema de los halos. En el caso nuestro, hace más de 10 años que se sacaron los halos y comenzamos con los CPAP, a partir de los nuevos ventiladores mecánicos. Lo que sí, nuevamente volvemos a lo que nos costó mucha resistencia dentro de los servicios, más nosotros en MEO, fueron la utilización de la pieza en T en el momento de la recepción. Sí en los traslados, sí en lo demás, hasta que se pudo incorporar a partir de que las personas, nuestros colegas, comenzaron a capacitarse. Tanto la pieza en T y ahora el uso del CAFO, lo que estábamos hablando. No en prematuros extremos, sí en recién nacidos a término. Entonces, en esa progresión, cuando se desteta o cuando se extuba, lo primero lo que nosotros usamos como medida, digamos, es el CPAP.
Sí, lo que usted hacía referencia era el tema de los protocolos. ¿Qué es lo que nos falta en enfermería? La utilización de protocolos para medidas estándares en el caso del uso de cómo hacer cada uno de los pasos para hacer una correcta progresión. Y lo otro, para poder también llevarlo como una indicación o como una educación a los padres, porque también a los que les cuesta manipular a ese bebé, tocarlo, estar, es a los papás, que por ahí les cuesta verlos de diferentes estadios de oxigenoterapia al recién nacido o al prematuro en todos los días que tiene de internación, ¿sí? Entonces por ahí lo que nos cuesta a nosotros como enfermeros es por ahí hacerle la educación a los padres de cómo contener o cómo realizar la manipulación de ese neonato, ¿sí? Excelente, muchas gracias, licenciada, súper atenta a lo que veníamos conversando. La verdad que es cierto, no tenemos que olvidarnos nunca que el objeto nuestro de cuidados son los pacientes prematuros y su familia, ¿no? Mantener siempre el estandarte del cuidado seguro y centrado en la familia. ¿Alguien más del panel quiere aportar alguna cosa más? Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí. Roxana, bueno, yo la verdad que quiero reforzar un poco de lo que habló Adrián, porque Adrián habló de lo que brinda calidad de atención y habló de Apedis, Dona de Viar, donde para brindar calidad de atención, él utiliza el análisis de lo que es estructura, proceso y resultado, que eso está buenísimo. Yo a través de eso pude hacer un diagnóstico de situación en salud dentro de la institución donde estoy trabajando y pude detectar diferentes eh, eh, fallas y problemas que había, y uno era en la sala de recepción, ¿no? Donde nosotros, cuando yo vine en el 2018, no estábamos utilizando, seguíamos todavía con el tubo en I para darle fío al paciente, no teníamos ni siquiera ni un blender, en la cual costó un poco implementar la pieza en T, que eso es fundamental para lo que es la resección y cuando tenés que hacer una reanimación neonatal, ¿no? En la cual hemos generado protocolo, porque nosotros hemos certificado con el ITAES para brindar calidad de atención, entonces se generó protocolo, se armó algoritmo y se realizó, lo que yo realicé un checklist, ¿para qué? Para que el enfermero que está bajo mi coordinación, cada vez que vaya a la sala de recepción tiene que hacer ese chequeo para ver si tienen todas las cosas y si está funcionando. Y a la misma vez repasar el tema de los algoritmos, de lo que es reanimación y cómo lo manejamos. Hacemos simulaciones y eso también nos fortalece mucho. Lo que sí nosotros nos falta todavía, el tema es concientizar que estamos capacitando el tema de lo que es el uso del CPAP dentro de NEO. Pero eso pasa ¿por qué? Por una política de que por ahí el déficit de recursos humanos, donde no tenemos la relación de los enfermeros en una NEO como para decir, bueno, sí, vamos a brindar calidad y un cuidado de excelencia. Entonces, bueno, lo que quería comentar. Perfecto, perfecto. Bueno, por supuesto que siempre a disposición, tanto los que estamos acá en el panel como todos los que estamos siempre haciendo alguna capacitación, de colaborarle a usted y a todos los que tengan ganas de poder hacer. La virtualidad nos ha venido a facilitar mucho y a hacer esta cosa mucho más federal y más presente, hacer estas capacitaciones y ayudarnos a comprometernos a todos en el crecimiento. Bueno, agradecemos entonces la exposición del doctor Javier Meritano y del licenciado Adrián Villalba, y por supuesto que agradecemos también la presencia de nuestro panel, el licenciado Torres, el doctor Zárate, la licenciada especialista Marta Escudero, la licenciada Everle Isabel, y bueno, y en mi nombre también agradecerles a ustedes y a Propato por esta convocatoria. Le vamos a dar paso, si no hay ninguna otra duda, a Alejandro para que, bueno, nos dé ya su mensaje final. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Rosana. Agradecerle a todos los que estuvieron presentes hoy. Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el jefe de unidad de negocios de neonatología, ginecología y obstetricia para Propato Hermanos. Agradecerle, como decía antes, a todos los presentes, agradecerle al doctor Meritano, que siempre nos aporta un montón a nosotros, a la empresa,
al licenciado Villalba, que es la primera vez que lo tenemos y la verdad que dio una charla fabulosa, nuestro panel reactivo y a nuestra coordinadora de lujo, Rosana, con su, que le decía recién, con su alma de presentadora y locutora. La verdad que genial todos, les agradezco muchísimo. No por último, menos importante, agradecerle al licenciado Gustavo Villalba, que me ayudó y me ayuda siempre a coordinar estas webinars, estas charlas. Hoy no estuvo dentro del panel, pero está presente con nosotros, así que Gus, gracias también. Dejarle mi contacto es aesteves, con B corta y Z, @propato.com.ar, aesteves@propato.com.ar. El que me quiera enviar un mail pidiendo información, ya sea de los temas que se tocaron en esta reunión o de cualquier cosa que necesiten desde nuestra empresa, obviamente estoy abierto a todo. Así que bueno, les agradezco muchísimo, que terminen bien el día y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias todos. a todos. Amigos. Buenas Chao, tardes. buenas Adiós. tardes. Gracias, Buenas tardes, muchas gracias. gracias. Adiós. A todos. Buenas Adiós. tardes. Adiós. Muchas gracias. Buenas Chao, tardes. gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Chao, Adrián, gracias. Chao, gracias a ustedes.